Todos sabemos que la ONU no hace nada, no dice nada, no se mete en ningún conflicto a menos que sea contra Rusia. Y sobre este tema que está dando la vuelta al mundo, la guerra entre Palestina e Israel, vemos a una ONU relativamente con más movimiento. Sobre todo porque a pesar de que la orden es ser pro-Israel por parte de Estados Unidos, vemos a una ONU completamente preocupada por lo que le pasa a los palestinos. Israel está involucrado en una campaña sistemática de crímenes contra la humanidad, contra los palestinos en Gaza. Esto lo advirtió la ONU. Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas están lanzando este mensaje. La guerra entre Israel y Palestina ya no es contra Hamás, contra este llamado grupo terrorista, no. Finalmente alguien, en este caso los derechos humanos de la ONU, reconocen que Israel está cometiendo crímenes contra la humanidad, contra los palestinos. En un comunicado de la ONU, citaron los mortíferos ataques aéreos contra el hospital y varios refugios que eran para ciudadanos, para civiles, para inocentes, niños que estaban buscando un lugar seguro. Y ni siquiera la ONU pudo dárselos. Este documento, este reporte, lo lanzan como evidencia de que los funcionarios de Israel estaban tratando de eliminar a toda la población palestina, no al grupo Hamás. Teniendo en cuenta las declaraciones de los líderes políticos israelíes y de sus aliados, acompañadas de acciones militares en Gaza y una escalada de detenciones y asesinatos en Cisjordania, también existe el riesgo de genocidio contra el pueblo palestino. Este fue el mensaje de los expertos que son miembros del órgano independiente de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No lo está diciendo cualquier civil, cualquier ciudadano que sobrevivió a los ataques de Israel. Ya lo están reconociendo expertos y miembros de este organismo de la ONU. Israel, de acuerdo con los expertos de este consejo, Israel ha violado el derecho internacional humanitario y penal al cortar el suministro de agua potable, medicinas y alimentos a Gaza. Para empezar, señalaron que el Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado repetidamente, sí, el hambre de los civiles como método de guerra. A Israel no le importa. Incluso el malo más malo de todos los malos, como señalan a Rusia, a Vladimir Putin, le daba de comer a los ciudadanos de Ucrania. Aquellos que no quisieron abandonar sus hogares del Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Hay videos donde los ciudadanos dicen no. O sea, los militares ucranianos nos quitaron todo. Llegaron los militares de Rusia y nos dieron comida, abrigo, todo lo que necesitáramos sobre todo para la temporada de invierno del año pasado. El malo más malo, que era Rusia, le daba de comer a los ucranianos. Y el bueno más bueno, que es Israel, les niega el agua, las medicinas y la comida a los palestinos. Juzguen ustedes. Dijeron también que en este caso la destrucción continua y calculada de viviendas e infraestructuras civiles constituye un domicidio
de acuerdo con este Consejo de Seguridad de la ONU, sobre todo porque recordemos que Israel durante mucho tiempo ya había estado realizando este tipo de acciones, dejaba como tal a los palestinos sin hogares, les quitaron sus tierras, sus casas, se las destruyeron frente a ellos, para que más adelante vinieran estos llamados colonos de Israel y se instalaran en sus tierras, porque ellos merecían más las tierras, según. Este grupo finalmente habló y se refirió específicamente al ataque aéreo que se realizó este martes contra el hospital árabe, que tomó la vida de más de 470 civiles, que es el número que ellos dan. Muchos ya habían incluso argumentado que más de 800 personas habrían perdido la vida, pero los números empezaron a descender, sobre todo después del anuncio del presidente Joe Biden, que según la inteligencia de Estados Unidos, entre 100 y 300 personas únicamente habrían perdido la vida. Pero bueno, dejaron a cientos más heridos, atrapados bajo los escombros, los cuales incluso podrían ya haber perdido la vida, y esto lo calificaron como una atrocidad, así como un ataque ese mismo día que se llevó a cabo en una escuela dirigida por refugiados palestinos de la ONU. Miembros de la ONU, y lo comentábamos en un video anterior, uno de estos especialistas de la ONU explicó que ellos, como organismo internacional y neutrales, ellos se encargan de enviar sus ubicaciones a través de GPS a tanto Israel como a Palestina, al grupo Hamas en este caso, los que están luchando. Y precisamente lo hacen para que ambas partes sepan que esta zona X está siendo utilizada, por ejemplo, esta escuela está siendo utilizada por la ONU para refugiar a civiles, a hombres, mujeres, niños, adultos mayores que fueron desplazados y que son refugiados, que están buscando ayuda, en este caso de la ONU. Lamentablemente este refugio, esta escuela también fue atacada por Israel. No lo pudieron ocultar como tal, y a pesar de que el gobierno de Netanyahu incluso intentó acusar al propio Hamas de realizar el ataque contra el hospital, casi también le contaban este ataque a la escuela, la mayoría sabe que el único que realizó ataques ese día fue Israel. Entonces, ¿quién? ¿Por qué tratan de ocultar este tipo de ataques que incluso fueron condenados por todo el mundo? Por todo el mundo. Una agencia dentro del campo de refugiados de Al-Maghazi anunció que el ataque a esta escuela se cobró la vida de por lo menos 10 personas e hirió a decenas más. No habían muchos refugiados, aproximadamente unos 4,000, pero estamos hablando, y esto lo reconocen los expertos de la ONU, que Israel era plenamente consciente de la naturaleza civil de ambas instalaciones, tanto del hospital como de la escuela, y aún así los atacó. Había amenazado 2 veces al hospital con un ataque si los que estaban dentro no eran evacuados, porque supuestamente en ese lugar había miembros de Hamas heridos. Además, diariamente recibía el anuncio o el mensaje de los miembros de la ONU, dando las coordenadas de la escuela, dando las coordenadas del hospital y siendo muy enfáticos: son refugios. Y a Israel no le importó. Las fuerzas de defensa de este país niegan su responsabilidad. Porque en el momento en el que se dé a conocer que realmente fueron ellos, se acabó la ayuda. Por eso fue el presidente Joe Biden, incluso después de este ataque, acudió a Israel a refrendar su apoyo a Israel y a decir: yo estoy contigo para siempre. Cuentas conmigo para siempre. ¿A qué costo?
Otros 2 campos de refugiados densamente poblados también fueron atacados, incluso cuando el número de palestinos desplazados internamente en Gaza ha aumentado a alrededor de 1 millón. Se estima que son más de 2 millones de civiles en toda la franja de Gaza y ya 1 millón de personas han sido desplazadas. Los expertos de la ONU también pidieron específicamente que se proteja a los trabajadores humanitarios. También han perdido la vida periodistas. Un periodista de RT informó que sus familiares, 4 de sus familiares, se encontraban dentro del hospital cuando fue atacado. Así que el mundo está viendo de lo que es capaz Israel y lo único que hacen es decirle, por favor, solo ten en cuenta dónde están los refugios, no ataques aquí. No podemos seguirte apoyando si nos atacas. Los expertos de la ONU citaron la afirmación de la Organización Mundial de la Salud de que los servicios de Gaza han sido atacados más de 136 veces los servicios de salud desde que Israel declaró la guerra a Hamás a principios de este mes y que al menos 16 trabajadores de la salud han sido asesinados. No se está contando a todos los paramédicos, algunos paramédicos que han perdido la vida durante el intento de rescatar o de ayudar a los palestinos tras ataques. ¿Por qué? Porque atacan ambulancias. Destruyen ambulancias con las personas adentro. Denunciaron la espantosa incapacidad de la comunidad internacional para actuar o incluso pronunciarse enérgicamente contra esta campaña de bombardeos más intensa que Israel ha logrado infligir en Ucrania en toda su historia, que ha agravado la devastación provocada por su bloqueo del territorio durante 16 años, y el grupo exigió un alto al fuego inmediato, pleno acceso al agua, a los alimentos, al combustible, a la electricidad, a la medicina, a los refugios, una reparación, restitución y reconstrucción hacia una justicia plena para los palestinos. Expertos de la ONU que en este momento se encuentran en Palestina, que se encuentran en la franja de Gaza siendo atacados día y noche por Israel, están exigiendo un alto al fuego y que se vea por los palestinos, que es una total masacre lo que está haciendo Israel en este país, en este territorio, lo que queda de los palestinos. Varios miembros de este grupo también emitieron advertencias similares la semana pasada antes de que se llevaran a cabo los ataques en la escuela, en el hospital, en los otros refugios, en la iglesia ortodoxa, que se ha cobrado la vida también de varias personas y que servía también como refugio. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas como tal, emitió un comunicado. Casi 4,000 palestinos han perdido la vida desde el inicio del conflicto, entre ellos al menos más de 1,500 niños, casi 13,000 heridos, y se cree que hay cientos de víctimas mortales más atrapadas bajo los escombros. Más de 1 millón de desplazados internos, de los cuales más de 500,000 se alojan en los 147 refugios de emergencia y ya nos han informado del ataque a los mismos. Al menos el casi 40% de las viviendas en la franja de Gaza han sido destruidas, de acuerdo al balance publicado por la ONU. En Cisjordania también se están llevando a cabo diversas manifestaciones. Hay un número de víctimas mortales palestinos, cerca de 100, entre ellos más de 20 niños, a manos de las fuerzas de defensa de Israel y los colonos israelíes. Hay más de 1,500 heridos y al menos 75 familias palestinas, de las cuales más de la mitad, de 545, son niños. Han sido desplazados de 13 comunidades de pastores beduinos de la zona C. En Israel
Se estima que 1.400 israelíes y extranjeros han perdido la vida tras los ataques de Hamas que se llevaron a cabo el 7. Vemos casi 4.000 palestinos que han perdido la vida en el contraataque de Israel, e Israel únicamente ha perdido a 1.400 personas, y no todos israelíes. Se estima un número aproximado de 4.600 heridos y al menos 203 personas permanecen cautivas en Gaza entre lo que son israelíes y extranjeros. Para nadie parece importante la cantidad de personas, de palestinos que han perdido la vida. Lamentablemente no le importa a Estados Unidos, está con esta idea de entregar más recursos, más armas, y por el otro lado, cuando finalmente los miembros de la ONU hablan en favor de los palestinos, son ignorados. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos a las 6 de la tarde en el en vivo que vamos a tener este día.